Ética. Adolfo Sánchez Vázquez. Índice general. Prólogo a la primera edición. Prólogo a la edición española. Capítulo 1. Objeto de la ética. 1. Problemas morales y problemas éticos. 2. El campo de la ética. 3. Definición de la ética. 4. Ética y filosofía. 5. La ética y otras ciencias. Capítulo 2. Moral e historia. 1. Carácter histórico de la moral. 2. Orígenes de la moral. 3. Cambios históricos sociales y cambios de moral. 4. El progreso moral. Capítulo 3. La esencia de la moral. 1. Lo normativo y lo fáctico. 2. Moral y moralidad. 3. Carácter social de la moral. 4. Lo individual y lo colectivo en la moral. 5. Estructura del acto moral. 6. Singularidad del acto moral. 7. Conclusión. Capítulo 4. La moral y otras formas de conducta humana. 1. Diversidad del comportamiento humano. 2. Moral y religión. 3. Moral y política. 4. Moral y derecho. 5. Moral y trato social. 6. Moral y ciencia. Capítulo 5. Responsabilidad moral, determinismo y libertad. 1. Condiciones de la responsabilidad moral. 2. La ignorancia y la responsabilidad moral. 3. Coacción exterior y responsabilidad moral. 4. Coacción interna y responsabilidad moral. 5. Responsabilidad moral y libertad. 6. Tres posiciones fundamentales en el problema de la libertad. 7. El determinismo absoluto. 8. El libertarismo. 9. La dialéctica de la libertad y de la necesidad. 10. Conclusión. Capítulo 6. Los valores. 1. ¿Qué son los valores? 2. Sobre el valor económico. 3. Definición del valor. 4. Objetivismo y subjetivismo axiológicos. 5. La objetividad de los valores. 6. Valores morales y no morales. Capítulo 7. La valoración moral. 1. Carácter concreto de la valoración moral. 2. Lo bueno como valor. 3. Lo bueno como felicidad o eudemonismo. 4. Lo bueno como placer o hedonismo. 5. Lo bueno como buena voluntad o formalismo kantiano. 6. Lo bueno como útil o utilitarismo. 7. Conclusiones acerca de la naturaleza de lo bueno. Capítulo 8. La obligatoriedad moral. 1. Necesidad, coacción y obligatoriedad moral. 2. Obligación moral y libertad. 3. Carácter social de la obligación moral. 4. La conciencia moral. 5. Teoría de la obligación moral. 6. Teorías deontológicas del acto. 7. Teorías deontológicas de la norma. La teoría kantiana de la obligación moral. 8. Teorías teleológicas. Egoísmo y utilitarismo. 9. Utilitarismo del acto y utilitarismo de la norma. 10. Conclusiones. Capítulo 9. La realización de la moral. 1. Los principios morales básicos. 2. La moralización del individuo. 3. Las virtudes morales. 4. La realización de la moral como empresa colectiva. 5. La vida económica y la realización de la moral. 6. La estructura social y política de la sociedad y de la moral. 7. La vida espiritual de la sociedad y la realización de la moral. 8. Conclusiones. Capítulo 10. Forma y justificación de los juicios morales. 1. La forma lógica de los juicios morales. 2. Formas enunciativas, preferenciales o imperativas.
3. Significado del juicio moral. 4. La teoría emotivista. 5. El intuicionismo ético. 6. La justificación racional de los juicios morales. 7. La guillotina de Hume. 8. Criterios de justificación moral. 9. La superación del relativismo ético. Capítulo 11. Doctrinas éticas fundamentales. 1. Ética e historia. 2. Ética griega. 3. La ética cristiana medieval. 4. La ética moderna. 5. La ética contemporánea. Bibliografía. Prólogo a la primera edición. El presente libro aspira a introducir al lector en el estudio de los problemas fundamentales de la ética. Al concebirlo así como texto introductorio, hemos tenido presente la necesidad de la enseñanza de esta disciplina en el bachillerato universitario, en las escuelas normales de maestros y en las preparatorias técnicas. Por esta razón, hemos procurado abordar los temas mayores que integran los programas de ética vigentes. Objeto de la ética, esencia de la moral, responsabilidad moral, determinismo y libertad, valoración moral, obligatoriedad moral, realización de la moral y doctrinas éticas fundamentales. Hemos examinado también otros temas que no suelen figurar en estos programas y que a nosotros nos parecen de suma importancia: moral e historia, moral y otras formas de conducta humana, y finalmente forma lógica y justificación de los juicios morales. Ha prescindido nuestro estudio de la idea de que la ética ha de hundir sus raíces en el hecho de la moral como sistema de regulación de las relaciones entre los individuos o entre estos y la comunidad. En cuanto que la moral es una forma de conducta humana que se da en todos los tiempos y en todas las sociedades, partimos del criterio de que hay que considerarla en toda su diversidad, aunque nuestra mirada esté más atenta a sus manifestaciones actuales. Esto nos permite salir al paso de los intentos especulativos de ver la moral como un sistema normativo único, válido para todos los tiempos y todos los hombres, así como rehuir la tendencia a identificarla con determinada forma histórica concreta de comportamiento moral. En el presente libro se trata, pues, de abordar la moral como una forma peculiar de conducta humana, cuyos agentes son los individuos concretos, pero individuos que sólo actúan moralmente en sociedad, ya que la moral existe necesariamente para cumplir una función social. De acuerdo con esto, examinamos los factores sociales diversos que contribuyen en el sentido o en la realización de la moral, pero sin olvidar nunca que el verdadero comportamiento moral pone siempre en acción a los individuos en cuanto tales, ya que el acto moral exige su decisión libre y consciente, asumida por una convicción íntima y no de un modo exterior e impersonal. Nada más lejos de nuestra intención que refugiarnos en un neutralismo ético, muy en boga hoy en ciertas corrientes, pero tampoco el ceder a un normativismo o dogmatismo éticos que convierten a la ética, más que en una teoría de la moral, en un código de normas. Se trata de estudiar lo que la moral es esencialmente como empresa individual y social, pues sólo así, sobre la base de este estudio, pueden destacarse las líneas de una nueva moral, aquella que, conforme a las necesidades y posibilidades de nuestro tiempo, contribuye a acercar al hombre actual a una moral verdaderamente humana y universal. Al examinar una serie de cuestiones cruciales de la ética, hemos procurado exponer diversas e incluso contrapuestas posiciones, no eclécticas sino críticamente, es decir, sin ocultar nuestra posición propia. La bibliografía, aunque sucinta, ha sido seleccionada de modo que nuestros lectores no sólo puedan ampliar o enriquecer lo que el presente libro les aporte, sino también contrastar lo que en él se expone o defiende con lo que se expone o sostiene en otras obras. Dado el fin didáctico que perseguimos, nos hemos esforzado por utilizar un lenguaje claro y accesible, sin que ello vaya en detrimento de las exigencias teóricas de rigor, ni de la fundamentación y sistematicidad de toda investigación. Con este objeto, el libro ha sido descargado de citas y, por razones análogas, la bibliografía ha sido reducida a un número de obras en español, salvo los casos, no muchos,
en que hemos considerado que era indispensable extender esa bibliografía a otros idiomas. Dejamos pues nuestro libro en manos de sus lectores, estudiantes y maestros, que son los que en definitiva habrán de juzgar si hemos logrado nuestros propósitos anteriores, a los que hemos de agregar por último el de ampliar la enseñanza de la ética en nuestros medios docentes con un enfoque distinto de los que hasta hoy ha predominado. México, Distrito Federal, enero de 1969. Adolfo Sánchez Vázquez. Prólogo a la edición española. Durante largos años la enseñanza de la ética, sobre todo en el nivel medio, se ha concentrado en los problemas tradicionales de esta disciplina, concebida como rama particular de la filosofía. Las soluciones a esos problemas varían naturalmente de acuerdo con el respectivo enfoque filosófico, ya sea neocantiano, fenomenológico, axiológico o tomista, para citar solo los más en boga. En todos los casos se trata de una ética especulativa, abstracta, al margen de las morales históricas, concretas. Por otro lado, entre esos enfoques predominantes, no figuraban otros de vitalidad innegable, en nuestro tiempo tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Cierto es que esos enfoques ausentes en general de la enseñanza de la ética no dejaban de presentar limitaciones y lados débiles. Tengo presente en particular los de la filosofía analítica y el marxismo. El primero porque, al reducirse el análisis al lenguaje moral, tarea legítima pero insuficiente, dejaba inerme al estudiante ante los grandes problemas morales. El segundo porque se restringía la prédica de una moral determinada, y ello además con la carga dogmática que lastraba y dominaba al marxismo por entonces. Era pues preciso resumir a un enfoque ético distinto que permitiera conducir la enseñanza de la ética por otros cauces, y tal enfoque era el que buscaba el autor al emprender la redacción de este libro. Las circunstancias en que habría de escribirse e inscribirse harían aún más necesaria esa búsqueda. Corría ya el año de 1968, año en que, en una serie de países europeos y en un hispanoamericano, en este caso México, la juventud estudiantil se rebelaba contra los valores y principios caducos, y más allá de las aulas, da algunas lecciones de política y muchas de moral. Abandonar la especulación y vincular el pensamiento moral a la vida no era en aquellos días una simple exigencia teórica, sino un requerimiento práctico, impuesto por las nuevas opciones políticas y morales que se abrían paso en diversos países y que en España eran compartidas también, en las condiciones más opresivas por el movimiento universitario bajo el franquismo. En esas circunstancias nuestro texto no sólo trataba de responder a las exigencias antes apuntadas, sino que se veía estimulado en su elaboración de los objetivos, logros y sacrificios de aquel movimiento estudiantil de 1968, deslumbrante en muchos sentidos, aunque hoy no podamos pasar por alto las fallas y limitaciones de su espontaneísmo. Había que estar a la altura de las circunstancias, lo que, como dijo el gran poeta Antonio Machado, es mucho más difícil que estar por encima de ellas. Estarlo significaba en este caso poner un texto de ética a la altura de esa juventud estudiantil que, aquí y allá, daba tan pródigamente lecciones de moral, y para ello había de esforzarse por ofrecerle lo que buscaba y no encontraba en otros textos, y no porque escasearan como no escasean hoy los textos de ética. Pueden contarse por decenas y entre ellos algunos de elevado valor teórico, pero eran textos inertes, mudos para una juventud que se apresaba a ocupar su puesto, arrostrando todos los riesgos en la tarea de abrir e impulsar la vía de las transformaciones políticas y sociales necesarias para una profunda renovación moral. Que existía la necesidad de un texto como el que pretendía ser este libro, lo demuestra la favorable acogida que le han dispensado profesores y estudiantes, especialmente en México. Sus 18 ediciones en pocos años es índice elocuente de que existía un vacío de la enseñanza de la ética que había que colmar. Se confirmaba así la necesidad, por un lado, de imprimir un nuevo sesgo al tratamiento de problemas morales tradicionales, como los de la responsabilidad moral y libertad moral, y política, el fin y los medios, etc.,
y por otro lado de abordar nuevos problemas planteados por la vida económica y social de nuestro tiempo. Se necesitaba, en suma, descartar la ética especulativa que ve los hechos morales a la luz de las ideas, valores y deberes universalmente válidos, y considerarlos desde el ángulo de su carácter histórico y de su función social. Y todo esto sin que se desvaneciera la especificidad de la moral. Este enfoque histórico-social nos sigue pareciendo indispensable para eludir el apriorismo, utopismo o moralismo a secas, a la vez que el burdo empirismo o realismo sin principios. También nos parece insoslayable para no caer en la trampa del normativismo. Con este fin hemos delimitado desde el primer capítulo la ética como teoría de la moral y las morales históricas, concretas, de cuyo análisis debe surgir sus conceptos fundamentales. La norma constituye ciertamente un elemento constitutivo de toda moral, y es tarea de la ética estudiarla, explicar cómo surge, cuál es su verdadera naturaleza, cómo se relaciona con el acto moral y en qué se diferencia de las reglas de otros comportamientos normativos. Pero no es tarea de la ética dictar normas o proponer códigos de moral. En este sentido decimos que la teoría de la moral no es normativa. Sin embargo, es indudable también que, sin serlo, tiene estrechas relaciones con la práctica moral. En primer lugar, porque sólo existe como teoría en cuanto que se nutre del estudio de las normas históricas concretas, o sea, del análisis de la experiencia moral. En segundo lugar, porque cumple una función práctica al contribuir a desmitificar las pretensiones universalistas o humanistas abstractas de ciertas morales concretas, así como al señalar la necesidad de considerar sus valores, normas o ideales en un contexto histórico-social. Naturalmente, si se quiere estudiar la moral en sus nexos con las condiciones efectivas de su aparición y realización, es forzoso destacar aspectos silenciados por completo en las éticas tradicionales, como son los factores sociales de la realización de la moral, relaciones económicas, estructura política y social y superestructura ideológica de la sociedad. Reducir la moral a un aspecto puramente subjetivo, interior, dejando fuera de ella su lado objetivo, externo, que se manifiesta sobre todo en su naturaleza histórico-social, significaría amputar la propia realidad moral. Hacerlo, además, en nombre de una supuesta neutralidad ideológica y moral, no sólo obstruiría el conocimiento de esa realidad, sino que contribuiría a justificar con un silencio o amputación cierta moral. Frente a esta pretendida asepsia ideológica o moral, no tenemos por qué ocultar que adoptamos como adoptan en definitiva todas las éticas conocidas, cierta posición. Y es que no existe ni puede existir una ética neutra que brinde la garantía o panacea de no tomar posición alguna. En el terreno teórico semejante objetividad o imparcialidad encubre siempre una vergonzante posición. Por otra parte, lo que pudiera pasar por tal, en el caso del eclecticismo, no significa otra cosa, como lo prueba palmariamente toda la historia de la filosofía, que la posición más exangüe y superficial, y por ello la propia de los periodos filosóficos más indigentes, en el terreno pedagógico, la sustitución de una posición franca y decidida por otra medrosa o vergonzante, o por una mezcla de varias, una especie de cóctel filosófico, no hará más que llevar la confusión a la mente del alumno y rebajar, si no es que anula su propio crítico y problemático espíritu. Ahora bien, la toma de posición no debe confundirse con el doctrinarismo o partidismo a ultranza que fomenta en el alumno una actitud pasiva o acrítica ante el texto que se ofrece. De ahí la necesidad de dar a conocer otras posiciones distintas u opuestas, de prometer o promover la discusión
y confrontación de ideas y de recomendar lecturas diversas. Por todas estas razones en nuestra ética pueden encontrarse posiciones diferentes o incluso antagónicas entre sí y respecto de la que nosotros sustentamos, tales como objetivismo y subjetivismo en el problema de los valores, libertarismo y determinismo, doctrinas de Kant, Spinoza y Hegel acerca de la responsabilidad moral, eudemonismo, formalismo y utilitarismo en el problema de la naturaleza de lo bueno, teorías de Sartre, Kant, Hobbes, Stuart Mill, Schlick acerca de la obligatoriedad moral, concepciones de Hume, Ayer, Stevenson y Moore sobre la forma y justificación de los juicios morales, etc. Se dan también por otras mismas razones un panorama histórico de las principales corrientes éticas, así como una bibliografía general y especial, a la vez que de textos clásicos fundamentales, que recoge las posiciones éticas más diversas. Por lo que se refiere a la temática del presente libro, quisiéramos hacer notar que, pese a las limitaciones de espacio propias de un texto escolar de enseñanza media o de introducción a la universidad, hemos procurado abordar los problemas que tradicionalmente se han considerado fundamentales, pero al mismo tiempo que examinamos otras cuestiones no tratadas o insuficientemente tocadas en los textos de ética, al uso como son la moral y sus formas históricas principales, cambios históricos sociales y cambios de moral, progreso histórico y progreso moral, condiciones y factores económicos, políticos e ideológicos de la realización de la moral, estructura y significado del juicio moral, criterios de justificación del juicio moral y superación del relativismo ético. Después de lo expuesto hasta aquí, creemos haber precisado los propósitos que han inspirado la redacción del presente libro, así como las circunstancias en que se desarrolló su elaboración. Al presentarlo ahora al medio docente español, pensamos que los propósitos originarios siguen siendo válidos y que las necesidades teóricas y prácticas a que respondía su aparición las sienten hoy, incluso más vivamente, las nuevas generaciones de aquí y de allá. A ellas va dirigido, en primer lugar, este texto, con el anhelo de que contribuya a un conocimiento que, si bien por sí solo no puede producir una nueva moral, sí puede contribuir a elevar la conciencia de ella y a participar de un modo u otro en el proceso histórico práctico que lleva a forjarla. Al aparecer su ética en España, el autor desea expresar su público reconocimiento a quien, hace ya varios años, en condiciones políticas, ideológicas y universitarias nada propicias, se interesó porque fuera estudiada por alumnos de la Universidad de la Lengua, Islas Canarias. Me refiero con satisfacción al doctor Javier Muguerza, actual catedrático de la Universidad de Barcelona. Por último, dos consideraciones finales del autor. La primera es que la aparición de esta obra en su patria representa un testimonio fehaciente de la generosa hospitalidad de los gobiernos y del pueblo mexicanos a los exiliados españoles de 1939, sin la cual este trabajo habría sido imposible. La segunda es que la publicación del presente libro, gracias al vivo interés puesto en ello por la editorial Crítica Grijalbo, le ha brindado la grata y anhelada oportunidad de vincularse con la juventud estudiosa de la tierra que se vio obligado a abandonar hace muchos años, pero muchos años. Adolfo Sánchez Vázquez, Universidad Nacional Autónoma de México.